Probablemente una de las partes de nuestro cuerpo que más sufre con el paso de los años sea esta, la rodilla, el hueso, los cartílagos. Para regenerar estos elementos cuando se van deteriorando, un equipo multidisciplinar de científicos de Jaén, Málaga y Granada están experimentando en ratones cómo hacerlo a través de células madre. Los resultados nos lo muestran en el siguiente reportaje. Más de 10 millones de personas padecen artrosis en España, una enfermedad reumática que se estima genera la mitad de las incapacidades laborales en nuestro país. La artrosis es la enfermedad articular más frecuente, lesiona el cartílago y generalmente presenta una evolución lenta y progresiva. Limita el movimiento de la articulación y provoca dolor, principalmente cuando se realiza alguna actividad física. El coste anual de la artrosis de rodilla y de cadera en España es de casi 5.000 millones de euros. Con el objetivo de encontrar una alternativa más natural y económica, científicos de las universidades de Granada, Jaén y Málaga han demostrado que extractos celulares obtenidos a partir de muestras de cartílago de pacientes con osteoartritis promueven la diferenciación de células madre obtenidas de grasa de la articulación de la rodilla del propio paciente hacia condrocitos. La idea es utilizar el potencial que tienen las células madre para regenerar zonas lesionadas, y por eso nosotros lo que utilizamos aislamos esas células madre de pacientes que tienen lesiones de la rodilla, y lo que intentamos en el laboratorio es que esas células madre, una vez aisladas, pues las convirtamos en células del cartílago, en condrocitos. Se trata de conseguir que la regeneración del cartílago articular sustituya la implantación de prótesis, lo que supondría, además de un gran avance en medicina, un gran ahorro en gasto sanitario. Es una articulación que sufre muchas lesiones. ¿Por qué? Porque soporta todo el peso del cuerpo. Y además el hecho de que deambulemos, pues eso hace que al ser una articulación que se tiene gran movilidad, también tiene el problema que se puede lesionar. Para evitar eso, el cuerpo es sabio y tiene una medida para evitar que eso se produzca, que es que estas zonas de contacto entre los huesos que vemos aquí están recubiertas por una sustancia que es el cartílago articular. El cartílago articular es de color blanquecino, y lo que hace, la función que tiene el cartílago articular es evitar que cuando nosotros doblamos la rodilla o la extendemos, pues que ese roce provoque una lesión del hueso y que produzca dolor, inflamación, etc. Entonces, para eso está el cartílago articular. ¿Qué pasa con el cartílago articular? Pues bien, el cartílago articular que se localiza en toda esta zona de la rodilla, esta es la articulación de la rodilla, aquí está la rótula, el tendón de la rodilla que viene de la pierna, pues en esta zona de aquí, aquí es donde se hacen producir las lesiones, se desgasta con el tiempo. Las personas con la fricción y demás se desgasta, pierde agua, pierde sustancia y se desgasta. Entonces se desgasta esa zona y al final lo que roza es el hueso. Y entonces el hueso, como tiene vaso y tiene sangre, se inflama y produce la típica artrosis. Esto es una patología, sobre todo, que provoca en las lesiones del cartílago, en el de la rodilla, la artrosis de rodilla, también llamada osteoartritis. El proceso consiste en tomar una muestra de grasa que hay detrás de la rótula y extraer de ella células madre que el equipo investigador diferenciará hacia condrocitos. Con las células que hemos tenido del cartílago, una vez disgregado, una vez que se trocea físicamente y luego se hace una disgregación enzimática, pues se extrae todo el contenido que tienen esas células en su interior. Estamos teniendo todo el material genético que llevan esas células, y con esto conseguimos programar las células madre para que se conviertan a cartílago. Ese material genético, todo el contenido intracelular de estas células de los condrocitos, se lo metemos, literalmente además, porque a las células madre le hacemos poros en la membrana, y metemos este material genético, sellamos los poros de la membrana y hemos visto que conseguimos programar estas células madre para que se conviertan en condrocitos y den lugar a las proteínas típicas de los condrocitos, que forman una matriz extracelular que forma lo que es el tejido que es el cartílago. En la grasa es donde vamos a encontrar las células madre. Lo que hacemos primero, las disgregamos con unas tijeras, se le coloca una colagenasa que lo que hace es digerir la grasa y sacar la célula, y luego se hacen varios centrifugados obteniendo diferentes bandas, y una de las bandas es donde están las células madre, donde se pueden extraer para cultivarlas. Una vez que hemos obtenido los condrocitos en cultivo,
Lo que vamos a hacer es comprobar que esos condrocitos se han diferenciado perfectamente y para ello vamos a utilizar cortes histológicos que los vamos a marcar con diferentes sustancias para comprobar su diferenciación. Para ello utilizamos inmunofluorescencia y técnicas de coloración mediante determinados colorantes histológicos. Cuando se han diferenciado las células y convertidas en condrocitos, hay que comprobar si estos sistemas pueden funcionar en un individuo vivo. Para ello se implantan en ratones inmunodeprimidos, es decir, sin defensas que puedan rechazar el implante. Tras una semana no ha habido rechazo y se ha demostrado su viabilidad, por lo que en breve se dará el siguiente paso. Una vez que hemos demostrado que en estos ratones, nuestras células madre obtenidas de pacientes siguen vivas y que siguen formando cartílago, pues tenemos que pasar al siguiente estadio, que es usar animales más grandes. En este caso vamos a emplear ovejas. Las ovejas es un buen modelo antes de pasar a utilizarlo con pacientes porque es lo que nos pide la legislación. No hay que olvidar que nos encontramos en una de las fases del proyecto investigador y que si bien los resultados son alentadores, no hay que crear falsas expectativas en los pacientes y que piensen que las terapias celulares se pueden llevar a cabo en todos los casos de artrosis. Para poder actuar sobre el cartílago, como decía, hay que tener una perfecta estabilidad de la rodilla, un eje bueno, que no haya ni valgo ni varo, no haya piernas en X ni piernas en paréntesis, y que las lesiones sean localizadas. Es decir, que haya solamente uno de los compartimentos afectados, el interno, en este caso, el externo o el femoropatelar. Las actuaciones sobre el cartílago femoropatelar con procedimientos celulares están en revisión porque es una articulación que está sometida a muchísimo movimiento. Las rótulas, si lo veis en la proyección lateral, está sometido a los movimientos de flexión y extensión, pero también a un pequeño movimiento de cizallamiento que hace que cualquier procedimiento que vaya a poner un parchecito en el cartílago esté llamado con más posibilidades al fracaso que al éxito. No pasa así en las lesiones localizadas en el cartílago y sobre todo en el cartílago femoral, porque cualquier procedimiento localizado en esa zona tiene más garantías de éxito porque la anatomía del cóndilo hace que sea mucho más estable y hace que pueda ir mejor ese tipo de tratamiento. Hasta el momento, las experiencias realizadas en los laboratorios confirman la hipótesis inicial, pero quedan 2 años de trabajos para que, si las expectativas se cumplen, se pueda aplicar en humanos. Ahora hay que trasladar esa investigación en animales pequeños a animales medianos, como son los corderos, y definitivamente al final, cuando todo esto se confirme que sigue sin complicaciones y con buena evolución y dando resultados buenos, será trasladado al paciente, al humano, y siempre en el seno de un proyecto de investigación con un ensayo clínico, con una serie de normativas, como no se puede hacer de otra manera cuando estamos hablando de una serie de procedimientos nuevos, ¿no? Este proyecto investigador tiene también otros aspectos que destacar. Es multidisciplinar y pluriprovincial. Científicos de instituciones de Jaén, Málaga y Granada aunan esfuerzos y conocimiento en un proyecto que ha obtenido el reconocimiento de la comunidad científica internacional.